sé, seguramente se generó algún problema cuando se puso la plantilla. Por eso necesitamos que de ¿Cuál alguna plantilla? forma... Sí. Ahí Ahí. estamos. Ya estamos. Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, estamos al aire, ¿no? ¿Estamos al aire? Ok, Sí, estamos al aire. retomamos. Salimos en vivo hace pocos minutos, tuvimos un problema técnico. A los internautas les pedimos paciencia y comprensión porque para nosotros también esto es nuevo. Ratificarles que este es un ejercicio que conjuntamente con José Antonio Sánchez y quienes habla Fabricio Vela del portal Primera Plana, estamos generando para mantenerles informados, para hacer un análisis crítico sobre lo que está pasando en el Ecuador. Tras la emisión de las cifras oficiales, nos comprometemos a hacerlo. Empezamos el día ayer después de la cadena de las 5 de la tarde con la actualización de datos. Lo hacemos hoy después de la cadena de las 11 de la mañana con la actualización de datos. Así que muy honrados de su sintonía y esperamos que se vayan acostumbrando a estas transmisiones, sobre todo mientras dure la emergencia. Y una vez que esta pase, obviamente tendremos la posibilidad de generar nuevos productos informativos. José Antonio, qué gusto. Salude de nuevo a la Hola audiencia. Fabricio, hola a todos los amigos que a esta hora de la mañana nos complacen, digamos, con su sintonía. Saludar también a la colega Carolina Mela. Ella está en el puerto principal, en Guayaquil, una profesional del periodismo dedicada al mundo sobre todo de la investigación, en el programa 360, a quien valoramos muchísimo que haya aceptado la invitación para compartir, para intercambiar ideas, para intercambiar datos, con el afán, obviamente, de que la ciudadanía esté informada de forma responsable, ¿no? Combatir quizás tantos fake news que hasta ahora yo no los entiendo en esta crisis, cómo salen al aire. Lo puedo entender en época de campaña, los puedo entender en cualquier otra circunstancia, menos en la actual. Carolina, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, buenos días, Fabricio, José, gracias de hecho por invitarme. Para mí realmente, como siempre, es un placer poder colaborar y como tú bien lo decías, sobre todo en informar, poner contexto, información corroborada, que creo que ahora mismo es lo que más se necesita, mucho más con la crisis que estamos pasando aquí en Guayaquil. Justamente por eso le hemos invitado a Carolina. Carolina fue mi compañera en TC Televisión hace algunos años, una persona que quiero mucho, que aprecio y que además ha experimentado un espectacular crecimiento profesional en los últimos años. Exponencial, Sí, como el tremendo, coronavirus. tremendo Guayaquil. lo de Caro. ¿Cómo están las cosas en Guayaquil? Estamos muy preocupados. Yo hoy, Carolina, José Antonio, amigos internautas, expresaba en el programa de radio mi preocupación por lo que pasa en Guayaquil. Yo las cosas en Guayaquil no las veo de lejos porque tengo profundos lazos familiares con esa ciudad. Allí está mi madre en este momento. Estoy preocupado por mi mamá, estoy preocupado por mis hermanos, estoy preocupado por mis sobrinos. Tengo un sobrino nieto de 3 años que igualmente es muy apegado a mí. O sea, por lo que pasa en Guayaquil. Y me contacto y le he pedido a Carolina que se sume a este enlace para que nos cuente cómo están las cosas, cómo se está viviendo esta situación en el puerto principal, Carolina. Yo creo que con la misma preocupación, o por supuesto más, con la que ustedes lo están viviendo, un poco la distancia. La situación es muy crítica, ya podemos ver las cifras que se han podido dar. Guayas, toda la provincia de Guayas sigue muy por encima de los casos confirmados, y esta curva que está ascendiendo, y ahora sí, como se están haciendo al parecer un poco más de pruebas por las últimas cifras de hecho que hemos podido ver, si se dan cuenta son alrededor de 8.000 las últimas que han hecho, 8.747 muestras se han tomado. Entonces, por supuesto, por eso podemos ver que más de un centenar de pruebas también se han podido confirmar. Mucha preocupación. Cuando se sale aquí, realmente el tema de las distancias te lo tratas de tomar muy en serio, pero aún así yo creo que eso ya no es suficiente. La gente trata de guardarse en cuarentena, mucha parte de la ciudad está guardada en la cuarentena, pero como podemos ver en otros sitios, la gente está pasando por un momento de desesperación porque sus familiares están muriendo en sus casas, esos son reales, esta situación, estos videos, estas imágenes, están muriendo en sus casas, no retiran los cuerpos, se está convirtiendo probablemente en otra emergencia sanitaria tener estos cuerpos en las veredas o en las calles o incluso el interior de las viviendas, sin decir todo, sin hablar solamente del shock emocional que pueden estar sintiendo la gente.
y que incluso el ver estas imágenes también genera para muchas otras personas, puede estar generando de hecho problemas emocionales, psicológicos, bajas de defensas. Entonces, realmente la situación es muy compleja aquí y no vemos que realmente se esté controlando, y creo que esa es la mayor preocupación que tenemos ahora mismo. No creo, y esta es mi opinión, que esto todavía esté cerca de estar controlado. Claro, respecto a lo último que decías sobre las imágenes que se están difundiendo, que tú las validas como ciertas, seguramente por ahí hay un porcentaje que son fake news, pero Sí. en la gran mayoría son hechos reales, es decir, la gente está falleciendo en su casa, no fue diagnosticada por COVID. Recién el día de ayer Jorge Waters nos dice que está medio que al mando del tema y está haciendo todo lo posible por solucionar, porque hay demasiados frentes abiertos. Y cuando estas imágenes, yo te digo lo que provoca en mí, si estuviese en Guayaquil, ¿sí? Lo que provoca en mí cuando yo veo esa clase de imágenes en el Twitter, digo, la cosa está muy seria, no voy a salir ni siquiera a la esquina a comprar el pan. También tiene ese efecto, no sé si coincides en esto. Sí, pero tenemos que tomar en cuenta algo, José, y creo que vale tu pregunta en este instante para aclarar algo. El 60% más o menos de la población en Guayaquil vive también de la informalidad. Es una pobreza que yo honestamente he tenido la oportunidad en este maravilloso oficio de recorrer este país y estar, pero en los rincones inimaginables. Y yo te digo una cosa, nunca he visto tanta pobreza como en Guayaquil. Y a 15 minutos nada más del centro del maravilloso malecón de Guayaquil. Es una pobreza estructural, es una pobreza donde ni siquiera hay un árbol. Entonces, cuando tú piensas en una pobreza, por ejemplo, en la sierra, tú ves en el campo, la gente tiene sembrado sus papas, tiene sembrado algún maíz, tiene sembrado algo. Igual en el campo de la costa ecuatoriana, tal vez pueden tener verde sembrado y harán una sopa este mediodía. Pero acá no. Yo he estado en esos lugares, en estos barrios, que parecen ciudades enteras. Estoy hablando de 250.000 habitantes, Montesinaí, la Sergio Toral, la Isla Trinitaria. Estamos hablando de miles y miles de personas en una pobreza estructural que todos los días viven de lo que venden. Mira, hace 2 semanas que estuve cubriendo lo de los jubilados que fueron a hacer filas, a cobrar sus pensiones que ese día les habían depositado. Aquel día que estaban todos los jubilados haciendo fila, inmediatamente llegaron una cantidad de vendedores, pero hasta de chucherías, de plastiquitos para poner credenciales, de los huevitos para venderle a los jubilados. Eso es Guayaquil, lamentablemente, porque la pobreza aquí es mucho más profunda, creo yo, que en cualquier otra parte del país. Con el agravante, Carolina, y seguramente lo vas a corroborar, el hecho de que muchas de estas personas viven en 10 metros cuadrados, 4 o 6 personas. Y José, no solo eso, viven en esas condiciones que tú bien las describes. Muchas veces sus paredes es un pedazo de plástico. Te lo digo porque lo he visto, quiero que la gente lo entienda. Yo lo he estado en estos lugares. Es una pared con un pedazo de plástico, un techo de zinc. ¿Sabes? Recién ayer en Guayaquil cayó una pequeña lluvia, digamos, una moderada lluvia, pero todas estas 2 últimas semanas ha hecho un calor terrible. Yo puedo sobrellevar una cuarentena o puedo aislarme en un aire acondicionado, pero ¿tú te imaginas el resto de las personas estar ahí? ¿Sabes que aquí si la gente no sale a vender cualquier cosa, no come? Estamos hablando de familias con 5 niños, con 6, con 7 niños, en estas condiciones que tú estás también bien describiendo. Aquí la pregunta es oportuna respecto tú tienes mucho contacto con reporteros que están en estos momentos en calle, digamos, haciendo un gran sacrificio para informar también a toda la comunidad ecuatoriana. La ayuda está llegando, porque digamos, se habla mucho de 1.500, de 1,5 millones, de 400.000, que el MIES de alguna forma está intentando armar estos kits alimenticios, ¿no? ¿Está llegando esto? Mira, hasta ahora no es algo, lo hemos visto en las fotografías de Twitter, lo ven, hay muchísimas fotos de las autoridades entregando kits, pero la verdad es que hasta ahora no se han podido verificar aquello.
Es Es decir, para la foto. ajá, es un poco extraño a veces también porque las autoridades están mandando constantemente estas informaciones, pero no se ha podido hacer tampoco una cobertura sobre aquello. Ujú. No Claro, sé qué tanto será real. claro, permíteme cortarte, Fabricio, para presentar a Juan Manuel, por favor. Sí, claro que sí. Estamos con Carolina Mela para los internautas que están conectados ya con nosotros. Estamos generando esta transmisión a través de Primera Plana en nuestros medios digitales con Carolina Mela, periodista de Coavisa allá en Guayaquil. Y también saludamos con Juan Manuel Carrión. Él es concejal del Distrito Metropolitano de Quito, presidente de la Comisión de Ambiente, además del Distrito Metropolitano. ¿Cómo le va, concejal? Bienvenido. Gracias, Fabricio. Buenos días, José Antonio, también a Carolina desde Guayaquil. Un gusto, estoy aquí dispuesto para conversar sobre los temas que ustedes deseen plantear. Claro que sí. A ver, con Carolina estábamos un poquito viendo la realidad de lo de Guayaquil y ya más adelante lo vamos a profundizar en esta transmisión. Queremos con usted hablar un poquito sobre qué está pasando en Quito. Si bien es cierto, felizmente en Quito no tenemos la misma situación tan compleja que vive Guayaquil, pero no por eso deja de ser preocupante, sobre todo porque en el curso de la última semana pasamos de 8 casos, que era una cifra medio sostenida, a 219 casos el día de hoy y la mayor parte, más de 200, en el Distrito Metropolitano. ¿Cómo está la situación en Quito desde la óptica del concejal Carrión? Bueno, mi estimado Fabricio, José Antonio y Carolina, a ver, yo soy un ciudadano más en estas condiciones que acata las disposiciones que por prudencia creo que debemos todos acatar, que es la de mantenernos en casa, incrementar las medidas de higiene y mantenernos en definitiva lejos de potenciales infecciones, salir exclusivamente si es que es imprescindible hacerlo. Hemos seguido, me refiero a los concejales, en nuestras actividades relativamente normales gracias a estas plataformas como la que nos permite ahora conectarnos. Hemos mantenido mesas de trabajo, reuniones. En una de la Comisión de Salud convocamos a varios especialistas, epidemiólogos, médicos, virólogos, bioquímicos, biólogos, genetistas, para que aportaran su lectura y sus sugerencias sobre cómo enfrentarlos, anticiparnos a los escenarios que se nos podrían venir. Y estas sugerencias captadas desde la Comisión de Salud, de la cual soy también miembro y vicepresidente, fueron trasladadas al señor alcalde para que a su vez él las transmita al COE Metropolitano. Creo que en el caso del Distrito Metropolitano de Quito hemos respetado estos espacios sabiendo que la decisión última de las medidas que todos debemos acatar le corresponde al COE nacional, ¿no es cierto? Entonces tiene todo esto una secuencia, pero nosotros lo que hacemos es anticipar ciertos escenarios que podrían complicarse. Por ejemplo, esto de tener ya de manera anticipada espacios donde puedan reunirse a personas que puedan estar contagiadas, asintomáticas o no, para manejarlos de manera que el foco de infección no se expanda. También habilitar hoteles en los cuales puedan darse atención, brindarse atención a los equipos médicos sobre todo y de servidores de la salud. Juan Manuel, hay una puntualización. Hemos visto que, bien lo dices, y creo que es importante reconocer el esfuerzo que el municipio en su conjunto está haciendo para de forma preventiva tomar acciones en este caso. Así es. Hemos visto que la Casa de la Selección podría ser un lugar, ya está aceptado. Estamos viendo que el Bicentenario es otro lugar. Estamos viendo que los hoteles de la ciudad van a brindar sobre todo ayuda a aquellos profesionales de la salud para que no se tengan que desplazar hacia sus casas y poder ocasionar un nuevo foco de infección quizás ahí. Hemos visto también que, bueno, esos 3 lugares, no sé, hemos visto, por ejemplo, fumigaciones en los mercados, hemos visto mucho control. El día de ayer o el día de antes de ayer hubo un operativo muy grande respecto a 2.000 personas ambulantes, porque claro, abres el mercado, controlas que la gente entre de manera ordenada, pero el informal pone el puestito de tomates afuera del mercado y evita justamente que el municipio pueda hacer su control. Hemos visto que el municipio ha hecho un operativo respecto a controlar a esas 2.000 personas. Mi pregunta va dirigida a eso justamente, a la informalidad. Conocemos de un gran número, por ejemplo, de habitantes y de ciudadanos venezolanos que ganan la vida y se ganan la vida de esa forma. ¿Qué se está haciendo en ese caso?
Mire, es complicadísima la situación y quizás el volumen, el tamaño de esta, la ciudad más poblada del país, hace difícil llegar con este mensaje, con el entendimiento de acatar la disposición de mantenerse en casa y de evitar aglomeraciones a todo el conglomerado de la población, sobre todo estos que para quienes el cumplimiento de esto es casi imposible, ¿no es cierto? O sea, personas que viven en situación de calle o muy vulnerables, ¿cómo pedirles que se queden en casa? En ese sentido, se han acondicionado algunos albergues manejados a través de la Secretaría de Inclusión Social y también de la Unidad Patronato San José para atender a estas personas. Algunos de ellos tienen el perfil que has mencionado, José Antonio. Pero también hay una, ¿qué diría yo? No una disciplina absolutamente asumida, y eso creo que es en el fuero interior de cada ciudadano, de sí es cierto que hay condiciones difíciles, que a muchos les corresponde hacer sacrificios que son casi imposibles de cumplir, pero las circunstancias nos obligan a tener que actuar así, a ser responsables. No, es muy difícil para el municipio a través de sus entes de control que también se ponen en riesgo el momento que salen a la vía pública para hacer que se cumplan estas disposiciones de acatamiento pleno del toque de queda. Es una cuestión, yo diría, de hacer un llamado a la disciplina y a la conciencia individual del ciudadano. Ahora también, Juan Manuel, Carolina, hace minutos antes que usted se conecte con nosotros, nos refería a la realidad de Guayaquil. Guayaquil es una ciudad, y yo lo he dicho esto públicamente, tanto en mi programa de radio cuanto en mis redes, y porque conozco Guayaquil, porque he vivido en Guayaquil, porque tengo lazos familiares con Guayaquil, hablo desde el conocimiento de causa. Guayaquil es la ciudad que mayores inequidades tiene en la República. En Guayaquil hay muchas ciudades dentro de la misma ciudad y hay muchas realidades con unas asimetrías impresionantes entre ricos y pobres. Y digo, el otro día también con alguien analizábamos el hecho de que tal vez para quienes tienen relación de dependencia o para quienes tenemos algún tipo de, digamos, actividad profesional, podría ser muy fácil quedarnos en la casa, pero para la gente de a pie, para el común de la gente que necesita todos los días generar una actividad para parar la olla, salir a vender legumbres, salir a vender caramelos, salir a vender cualquier cosa en la calle para tener 5 o 10 dólares y poder comer ese día, quedarse en la casa es medio complicado, y eso también se ha visto acá en Quito, tal vez con más fuerza en otras ciudades, pero aquí en Quito no es que nos hemos podido abstraer de esta situación, concejal. Sí, así es, así es. Usted pinta un panorama que es la realidad, un panorama que este país ha venido construyendo en décadas, por no decir siglos, o historia permanente de inequidades. Hay unas grandes diferencias y no es lo mismo para nosotros mantenernos conectados a través de este medio digital que era para personas que sobreviven con el día a día. Pero el tema es que hay que evitar las aglomeraciones para que el contagio no se nos desborde totalmente. ¿Qué hacer? Ahí debemos recurrir al sacrificio, a la solidaridad, no para mantener las inequidades, sino para comenzar a, de alguna manera, a paliar la crisis. En el caso de Quito se hizo una radio maratón en la cual se recibió mucho de la solidaridad ciudadana. En esto de la solidaridad hay que hacer fiel cumplimiento ese mandato bíblico, me parece que es de que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda, ¿no es cierto? No es momento para el lucimiento, para decir yo he aportado con esto, yo aporto con esto, sino todos poder aportar de alguna manera para llegar a esos estratos menos vulnerables, más vulnerables. Lo que el municipio ha hecho es una lista, un levantamiento en territorio que llega desde diversos frentes para al menos poder tener listas de estas personas en situación de vulnerabilidad extrema. Hablo de, no sé, personas mayores sin ingresos fijos, sin nadie que los pueda atender, que han sido dotadas de estas canastas básicas temporales para paliar en algo sus necesidades. Es un tema complejo, tampoco la solución viene dada como por arte de magia de un ente, sea el GAD local o el gobierno nacional, que pueda llegar a todos esos sectores vulnerables. Somos una sociedad, como usted ha sostenido, bastante desorganizada, bastante inequitativa. Esa es nuestra realidad, y ante esa realidad tenemos que ir en el día a día viendo cómo
al menos no complicar más la situación. Y yo aquí digo y nos pongo como ejemplos, nosotros estamos en el frente de batalla que nos corresponde estar, que es nuestra trinchera es esta, y lo mejor que podemos hacer es acatar, porque lo podemos hacer, las disposiciones de quedarnos en casa, lo cual a mí me resulta, a veces me molesta cuando 2 ocasiones que he debido salir en estos 15 días ya van a ser, de no desplazarme no más de 100 metros desde mi casa para ir hacia una tienda de abastos. Vi una gran cantidad de gente en sus vehículos. Yo me cuestiono si esto es estrictamente necesario, ¿no es cierto? O sea, comencemos dando el ejemplo, asumamos en esta situación excepcional. Concejal, no sé si me permiten ustedes hacer por favor, también, porque pregunte. Ya saben que no puedo ser solamente yo la entrevistada. No, y yo te iba a proponer que también te involucres en el diálogo, Caro, pero por favor. Concejal, es que yo creo que la duda que teníamos hace un momento de cuán real es toda la ayuda que se está haciendo, usted por lo menos nos las puede despejar en Quito, porque si bien usted dice que no sepa su mano derecha lo que hace la izquierda, pero yo creo que ahora mismo sí se necesita saber a quiénes está llegando y sobre todo cómo la gente puede acceder también a estos beneficios y a estas ayudas, ¿no? Porque ya sabemos, por ejemplo, el gobierno central ha dicho de esta ayuda, de este bono, con una serie de condiciones que yo no sé si ahora mismo estamos en el momento y no sé si eso va a ser incluso más lento que llegue este bono de $60, que déjenme decirles que en Perú ese mismo bono es de $120 y en Brasil también es de $120 y en Ecuador es de $60, cuando la vida aquí en Ecuador es incluso más cara que Perú. Entonces, ¿cómo podemos saber realmente que está llegando ya esta ayuda? Porque llevamos 2 semanas prácticamente en esta cuarentena y sabemos que esto va a continuar. Las autoridades son cautas en decir cuánto tiempo más porque saben lo que podrían provocar en la población, sobre todo en esta población que hemos estado hablando, que vive del día a día y que no podría estar aguantando estar en casa. Entonces, tal vez usted no puede saber lo que pasa en Guayaquil, pero sí desde Quito, ¿cuánto es realmente lo que ya se ha entregado? ¿Cuánta ha sido la ayuda y cómo la gente accede a esto? Bueno, yo le puedo decir lo siguiente, Carolina, y que me corresponde como concejal ejercer una labor fiscalizadora. Más allá de los recursos que el municipio de sus arcas pueda destinar para enfrentar esta situación, hay estos que le he mencionado que vienen de la solidaridad ciudadana, ¿no es cierto? Y esos tienen que ser debidamente auditados y controlados. Para eso tenemos los mecanismos que permiten hacer ese control a través de Quito Honesto, la corporación que verifica el correcto manejo, el auditar, pero con absoluta pulcritud, que estos recursos vayan bien orientados. Conozco que la Secretaría de Inclusión Social lleva permanentemente estos operativos de mantenimiento de los albergues y de entrega directa en los domicilios a través de personal municipal. ¿Cómo se hacen estos listados? De diversa manera, ¿no es cierto? Es muy difícil ahora levantar esa base de datos fundamentada en la realidad, pero hay mecanismos, los propios vecinos, y aquí uno se convierte como una suerte de receptor y es la obligación de un concejal ser eso, receptor de los clamores ciudadanos. Yo recibo diariamente de diversas fuentes comunicaciones de personas que me dicen, mire, tenemos este listado de estas 20 familias en este sector que han sido levantados por los vecinos y que confirman que tienen estas necesidades urgentes, por favor, atiéndanlos. Esos listados nosotros pasamos a estos entes operativos, que son en el caso de Quito 2, la Secretaría de Inclusión Social y el Patronato Municipal San José, y confiamos en la operatividad de estos espacios. Yo puedo hablar de lo que podría ahora y a futuro verificar dentro del ámbito de mis competencias, que son las de carácter local. Con respecto a las decisiones que el gobierno central pueda hacer y en cuanto a los montos y el mecanismo para asegurar que estos subsidios vayan directamente a quien los necesita, bueno, ¿qué le podría decir que no sea una opinión? Sí, lo ideal sería que sea más, que no sea $60, y como en el caso de Perú, dice usted $120. ¿Tendremos presupuesto para poder afrontar eso? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo manejamos eso? En el caso de Quito,
nosotros sabemos que tiene que priorizarse ahora los gastos hacia la atención de la emergencia médica. Eso nos obligará a que cuando el Consejo se reúna debamos hacer una revisión de nuestro presupuesto y redireccionar, reasignar los montos. Eso es lo que hacemos en Quito. Yo no sé a nivel nacional cómo se manejen esos temas, pero creo que cumplo con responsablemente y plenamente hacer frente a lo que me corresponde hacer como autoridad de elección popular en la circunscripción a la que me corresponde. Usted, concejal Juan Manuel Carrión, ¿estaría de acuerdo con la postura del alcalde metropolitano de extender más allá del 5 de abril las medidas de aislamiento, toque de queda y suspensión de la jornada laboral presencial, recordando sobre todo a quienes nos siguen, que ha habido algún tipo de confusión? No es que el lunes ya todo el mundo va a ir a trabajar. El domingo se va a evaluar si se mantienen las medidas de restricción tal cual, y de ahí vamos a ver qué pasa el lunes. Eso lo vamos a conocer el domingo. Pero en el caso de Quito, el alcalde, con él conversamos, participé yo hace 2 días en una rueda de prensa con el alcalde, y la postura del alcalde y del COE cantonal es que se prolongue más allá del 5 de abril. ¿Usted cómo le ve? Yo creo que eso es adecuado. Yo quiero ser enfático en esto, Fabricio, José Antonio y Carolina. A ver, políticamente yo estoy en una tienda política diferente a la del alcalde Yunda, pero más allá de las diferencias, yo debo reconocer que él ha ejercido un liderazgo al cual nosotros, me refiero a los concejales, debemos prestar nuestro contingente de apoyo. Yo apoyo plenamente las decisiones que el alcalde Yunda ha tomado, y creo que esta está fundamentada en un conocimiento que él lo tiene de manera más profunda en tanto en cuanto es médico. Y también estas recomendaciones de extender el contagio tienen un fundamento científico, porque hay curvas que podemos ver que proyectan los escenarios de desenvolvimiento del virus, que hablan de la prudencia de mantener estas medidas, estas restricciones. Yo creo que si nosotros tenemos la autonomía como COE metropolitano, en el caso de Quito, extender esa medida, yo creo que eso sería lo adecuado. Y si esta se revisa en el COE nacional, yo creo que tiene que hacerse con atención a lo que técnicamente sugieren las personas entendidas en esta materia. Aquí tenemos investigadores de talla internacional como Josefina Coloma, por ejemplo, desde Berkeley, desde California, una PhD en biología, bioquímica, que habla de la necesidad de investigar más profundamente sobre el comportamiento de este virus. Nos decía César Pazimiño, un genetista ecuatoriano, que hay que ver cuál es la respuesta genética nuestra en cuanto a sensibilidad o resistencia hacia esto. Para eso tiene que abrir el Ministerio de Salud Pública a la comunidad científica sus bases de datos, las historias clínicas, la información. Esto tiene que afrontarse las medidas, sobre todo con un direccionamiento científico. Oigamos a los científicos, oigamos a los médicos y dejemos que ellos nos guíen y nos propongan las medidas que deben ser tomadas. Entiendo, concejal, que eso hace un par de semanas consiguieron en unas reuniones cuando el COE se activó y se pudieron reunir algunos científicos porque estaban solicitando justamente lo que usted está diciendo. El doctor César Pazimiño, que tiene un grupo también de investigadores, fue justamente uno de los que estaban reunidos también ahí. Ellos estaban exigiendo aquello. Y entiendo que se consiguieron algunos acercamientos después de mucha presión, porque los científicos desde el inicio, desde el caso número 1 en Ecuador, habían estado solicitando al Ministerio de Salud que les entregaran estos registros, estas bases, para poder entender cómo se comporta aquí. Yo le digo, por ejemplo, en Italia me dicen que allá no hay dolores de cuerpo, que los pacientes que tienen el COVID no tienen dolores de cuerpo, mientras que aquí mucha gente que lo ha tenido, es uno de los principales síntomas que comienza a aparecer desde el inicio, es el dolor y el malestar en el cuerpo, ¿no? Entonces ahí vemos también este comportamiento del virus, lo cual me parece interesante, pero claro, una vez más siento yo al menos que estas cosas siempre quedaron como para después, o que no se activaron de manera inmediata dentro de la propia crisis. Sí, y esa fue una preocupación que nosotros
la captamos como Comisión de Salud, me refiero a la Comisión de Salud del municipio de Quito, presidida por la concejala Bris Vaca, en la que está presente la concejala Analía Ledesma y yo la completo como vicepresidente. Tuvimos 3 mesas de trabajo con estos científicos y lo que hemos hecho es lo que corresponde hacer, es decir, canalizar esas inquietudes, esos planteamientos de ellos, servir como vía para asegurar que van a ser escuchadas por el órgano que debe tomar las decisiones finales. Esto lo recibió el alcalde Yunda y entiendo que lo transmitió al COE nacional y hemos recibido pues expresiones de gratitud sobre este accionar de parte de esta comunidad científica. Pero resumiendo, sí, José Antonio, pero bueno, termina la idea. No, quería resumir esto, José Antonio, insistiendo aquello que no, a ver, a través de redes sociales sobre todo, uno escucha múltiples planteamientos, ¿no es cierto? Y personas que creen tener la verdad absoluta, a veces fundamentada en noticias falsas, y dicen, no, por aquí deberíamos ir, por acá deberíamos ir, no han hecho esto, somos expertos en señalar culpables, en lapidarlos, antes que focalizarnos en buscar soluciones. Y esas soluciones tienen que hacerse con mente fría, objetiva, y la ciencia tiene intrínsecamente esos valores, es objetiva, es fría, es analítica y nutrámonos de ellas para que éstas nos ayuden con cabeza fría a tomar las decisiones. Me gusta muchísimo lo que has traído a la mesa de discusión respecto al tema de la ciencia, porque de inmediatamente me lleva a mí a una reflexión que creo que mis colegas, que de alguna forma están todos los días evaluando, entrevistando, cubriendo elecciones y esa clase de cosas, me lleva a pensar lo importante que es que esta experiencia que hoy nos toca vivir nos sirva como un aleccionamiento a futuro para saber escoger a nuestros representantes, para saber que una persona que se va a candidatizar tiene que tener más que 5.000 amigos en el Facebook, pues, o 300.000 amigos en el Instagram. Tienen que tener cualidades administrativas, estadísticas y de una visión de liderazgo que permita tomar acciones inmediatas frente a problemáticas que podrían enfrentar las ciudades. Esta es la madre de todas las experiencias que estamos viviendo. Pero si nosotros vemos a consejos, a alcaldes de ciudades pequeñas que no saben, y no quiero dar nombres porque, digamos, todas las personas tienen derecho a ser elegidas y a elegir, pero creo que en este punto debemos reflexionar sobre quiénes son capaces para dirigir los destinos de una ciudad cuando solamente nos basamos en la imagen de la persona y no en realmente la trayectoria de la persona. No sé si esta reflexión es importante para que de aquí al futuro nosotros validemos eso también. Me parece muy válida, José Antonio, y esto va en la línea de algo que esboza Sabater, Fernando Sabater, este filósofo español contemporáneo, cuando habla sobre el descrédito de los políticos. Es casi un lugar común que se vive en España, en todo el mundo, esto de hablar peyorativamente del político, ¿no es cierto?, del mal político. Es más o menos, dice él, como las señoras de antaño que se quejaban del servicio doméstico, no era un lugar común, decía, pero es que ya no se puede con las personas del servicio doméstico, son así, son asados. Bueno, Sabater dice que el descrédito de los políticos, el fracaso de los políticos, muestra el fracaso de la sociedad en su conjunto, es decir, políticos somos todos, unos somos los políticos elegidos y otros son los políticos electores. Entonces, quienes fallan son los políticos electores. Hay que ponerse en los zapatos, uno como elector, de la autoridad elegida también. ¿Cómo conciliar, ponerse en esos zapatos, saber cómo tener la visión para conciliar intereses, visiones, propuestas contrapuestas muchas de las ocasiones y saber hacia dónde enrumbar? Entonces sí, creo que el ejercicio de una función como el de alcalde, como el de concejal, más allá de lo político, son por excelencia funciones de servicio público, ¿no? Y quien a ellas accede, más allá de tener una trayectoria política,
debería mostrar una agenda de servicio, de conocimiento, de visión, de generosidad, de entrega. Yo creo que quienes estamos en estas funciones, lo veo desde mi perspectiva como concejal metropolitano, estamos ejerciendo una suerte de conscripción cívica de la cual debemos salir absolutamente transparentes en cuanto a que esta no haya significado ni remotamente una posibilidad de beneficio personal. Es una conscripción cívica, un sacrificio. Nos hemos desviado un poco del tema, pero me parece pertinente esto más allá de juzgar el desempeño de colegas o de alcaldes en otras circunscripciones territoriales. Es necesario que reflexionemos esto sobre la necesidad de mirar bien a quién elegimos y tal vez estar enfocados en lo que son las prioridades en este momento global. Y creo que esto nos ratifica que el tema del cuidado ambiental es el fundamental. He planteado siempre desde campaña que esos, el tema ambiental y también el cultural, que han sido como las últimas ruedas del coche en el desenvolvimiento ciudadano, son en este momento las prioridades. Esto en buena medida tiene una lectura ambiental fundamental, ¿no es cierto? Tanto desde su origen como lo que nos demuestra hacia dónde debemos ir, porque las posibilidades o la experiencia de sanación del planeta, si consideramos, siguiendo la hipótesis de James Lovelock y de Milan Margulis, de considerar al planeta como la Gaia, como un organismo vivo, muestra que sí, pues que nosotros no hemos sido como especie, como conglomerado, la humanidad, nada generosos ni nada amables con el planeta, ¿no? Y ahora vemos cómo hay signos de recuperación. En el caso de Quito, claramente medibles, ¿no? Los niveles de contaminación atmosférica, la calidad del aire es óptima ahora. La contaminación auditiva casi que se ha eliminado. Las posibilidades de que vayamos haciendo un reciclaje, una recolección diferenciada de nuestra basura, al pedirnos que mantengamos todo lo que puede ser reciclado al interior de nuestros hogares, nos muestra que esas son opciones que inmediatamente, tan pronto salgamos de esto, tenemos que trabajarlas. Yo me empeñaré en plantear una ordenanza que obligue en Quito a una recolección diferenciada de la basura, a que casa adentro podamos hacer eso. Son temas que creo las lecciones positivas, porque todo en la vida tiene una lección positiva que darnos, ¿no? Y esta gran pandemia que de manera inédita las generaciones que nos ha correspondido vivir ahora estamos experimentando, tiene que dejarnos una lección positiva. Una amiga dice siempre lo que en la vida en general, lo que no se aprende se repite. Así que ojalá que la humanidad, los ecuatorianos, realmente aprendamos una lección de todo lo que está ocurriendo aquí para que esto no se nos repita. Hay dos cosas que yo les quiero comentar a propósito de lo último que está usted diciendo. La primera es casi una anécdota personal. Cada vez que yo viajo a Manabí, yo soy de Manabí, entonces cada vez que yo voy en mi carro hasta Manabí y regreso, sobre todo en el regreso de Manabí a Guayas, cuando yo voy en el carro, yo necesito ir con el aire acondicionado en un punto, a veces hasta puedo bajar el vidrio porque siento que el carro está fresco, ¿no? Cuando yo cruzo Guayas es impresionante, cuando ya cruzas Guayas es un vapor que tengo que subirle al aire acondicionado por lo menos a 3 para poder no morirme de calor en el vehículo, ¿no? Y es porque esta es una provincia, y sobre todo Guayaquil, que prácticamente se está construyendo sobre cemento. Yo siempre digo, los parques están cerrados, están siempre con rejas, no puedes ir a trotar al menos que alguien no te lo abra alrededor de las 7 de la mañana. Es decir, las condiciones en las que se vive aquí, es una ciudad tan poco amigable, que ojalá después de esto se comience a replantear, porque mucho desde la delincuencia hasta lo que está ocurriendo en este momento de la gente, de cómo se está contagiando tan rápidamente, tiene que ver también con estos espacios de hacinamiento en cómo se vive aquí en Guayaquil. Y era un poco lo que decías, Carolina, respecto a la pobreza de lugares como la Isla Trinitaria, Monte Sinaí, donde no hay un árbol, ¿no? No hay un árbol en pie, no hay algo que dé brisa, que dé sombra, que regenere a la tierra. Es impresionante. Y otra cosa que les quería, si me permite, concejal, Linda Guamán, que es una científica, fue entrevistada hace 2 semanas, creo, en Políticamente Correcto,
y ella decía, lo que nos ha ocurrido, yo creo que lo que tenemos que comenzar a pensar es en encontrar un equilibrio, porque lo que nos ha ocurrido ahora mismo es por tratar de invadir espacios que no nos pertenecen y que no podíamos hacerlo. Y cuando estamos hablando de cada vez más destruir la naturaleza y justamente crear estas mezclas que aparentemente es lo que habría provocado este virus tan peligroso que ha puesto en cuarentena al mundo entero, a miles de millones, a 2.000 millones de personas. Yo creo que hay mucho que pensar al respecto, pero ojalá que realmente aprendamos esa lección que al menos a mí les digo personalmente, es lo que más temo que tal vez no aprendamos. No, y vamos a tener que aprender, Carolina, porque... a ver, esto nos obliga a replantearnos nuestros estilos de vida y a cambiar. No tenemos otra opción que sino la de cambiar estos estilos de vida hiperconsumistas, lejanos de la naturaleza, entendernos, vernos como parte de la naturaleza, reverdecer nuestras ciudades. Se impone, por ejemplo, ahora el tratamiento en Quito de una ordenanza en la que estamos trabajando ahora mismo. En estos días de cuarentena hemos tenido 4 mesas de trabajo y mañana tendremos una sesión extraordinaria de la comisión a través de estas plataformas como el Zoom para avanzar en la ordenanza de eliminación de plásticos de un solo uso en el Distrito Metropolitano de Quito. Eso es impostergable, eso tiene que hacerse ya, porque por las evidencias que tenemos del cambio, del impacto ambiental que esto genera. Tener estilos, ir por ejemplo hacia la producción de nuestros propios alimentos, a la creación de huertos orgánicos barriales, de huertos orgánicos familiares en las escuelas, en los colegios, no ver a la necesidad de cambiar de zapatos o de teléfono celular cada 2 o 3 meses, sino en ir hacia conceptos de reciclaje, de reutilización, de reducción en el consumo de energía. Hay que ser como... Manuel, sí, permíteme hacerte un paréntesis ahí. De las cosas que estás mencionando, por ejemplo, en el tema de la erradicación del plástico de un solo uso, de las fundas, han habido tantas iniciativas en los últimos años, en la última década, han habido muchas iniciativas. Hubo este proyecto que a mí en lo personal, porque lo conocí muy de cerca, porque fui, grabé, hice reportajes sobre el tema que se llamaba Sociobosque, ¿no? Así. Que involucraban a los GATS, no solamente como una política del Estado, sino involucraban a los GATS, donde tú le entregabas recursos por cada árbol sembrado. Estos árboles sembrados no eran plantados directamente por los municipios, sino involucraban a las comunidades, y al menos en Esmeraldas, digamos, se pudo controlar un poco el tema de la deforestación, que era impresionante. Si uno cogía un mapa de Esmeraldas hace 40 años y lo ponía actualmente, era una cosa, pero que ponías a llorar. Entonces, han habido iniciativas. Lo que pienso es que no son vinculantes, no son órdenes. Yo creo que hay que ser un poco más duro. Yo no creo que si Quito lo hace bien, qué bonito. No, el Ecuador lo tiene que hacer bien. Porque sí. No basta con que Calderón o Carapungo o un lugar en Guayaquil, en Guayas, lo haga. O sea, yo te digo, en algún momento hubo una gran iniciativa, por ejemplo, en los supermercados, y esto, mira, te lo doy como un dato que a lo mejor lo puedas desempolvar, no es idea mía, ¿no? Yo hice un reportaje sobre el tema, pero nunca más lo volví a ver. En los supermercados, de 10 filas, ¿sí? De 10 filas para pagar, ¿sí? Se hizo esto un mes, Juan Manuel. No aguantó. Mucha crítica. La sociedad dijo, no, esto está loco y todo lo demás. De 10 filas, habían 8 filas destinadas a personas que traían sus fundas. Y 2 filas para personas que el supermercado le daba filas. Entonces vas a entender tú que esas filas eran inmensas. Las personas decían a la siguiente vez, dicen, no, pues yo no voy a esperar que me den mi funda, voy a llevar mis fundas. Claro. ¿Entiendes? O sea, si nosotros le decimos a los supermercados, no le dejamos que de forma generosa empiecen a involucrar esa clase de proyectos. No, señores, de ahora en adelante, por cada 10 filas que tengan, 7 tienen que ser para personas que van a llevar sus fundas. Y vas a ver que eso, en 3 meses, está solucionado en el país.
Sí, mira, es que cuando hablo de ordenanzas, hablo de cuerpos legales vinculantes en el ámbito del Distrito Metropolitano de Quito. Son leyes para el Distrito Metropolitano de Quito. Y al ser Quito la capital, yo creo que la pedagogía del ejemplo hará que esto, con los ajustes del caso, no es lo mismo un municipio del DMQ que un municipio pequeño, pero Quito está llamado a marcar la pauta hacia esos cambios. Y coincido contigo, esto no es un tema, si bien la pedagogía del ejemplo es válido, tiene que ser vinculante, tiene que ser de cumplimiento obligatorio. Y estas ordenanzas deben contemplar un componente de socialización y de educación. Todo esto pase por un tema de educación que no es sino cobrar conciencia de la situación en la que vivimos. Yo me nutro mucho de la poesía, invoco la poesía casi que permanentemente y creo que que esto aporta mucho al espíritu humano. Y recuerdo el verso de Carlos Andrade cuando dice Ecuador, mi país, etcétera, etcétera. En una parte dice, tú me hiciste vegetal y telúrico, solidario con todo lo que vive, humilde cual vasija llena de sombra fértil. Esos elementos de solidaridad, de ser parte de la naturaleza, de actuar ante los otros y ante la vida, ante la naturaleza con humildad. Creo que son las grandes lecciones que coincido con Carolina en lo que planteaba. Este es un momento en el que tenemos que salir de esto fortalecidos, más humildes, más humanos, o sea, reencontrarnos a través de la naturaleza con nosotros mismos y entender que esta es una sociedad de tremenda inequidad y que más allá de lo que hagan los gobiernos, si nosotros no nos involucramos solidariamente con con favorecer a los menos favorecidos, se nos vienen momentos muy difíciles. Correcto. Concejal, gracias por estos minutos que nos ha regalado. Realmente ha sido muy interesante porque además usted tiene el plus de que es un científico, es un investigador y a mí me parece que nos hemos nutrido mucho con su conocimiento. Gracias, Juan Manuel, por la gentileza y esperamos volvernos a reencontrar. Qué gusto vernos y Carolina, un gusto igualmente. Gracias. Gracias a Juan Manuel Carrión. Retomemos rápidamente lo que estaba señalando Carolina, José Antonio, ya en la parte final tenemos unos minutos adicionales, en la parte final de esta charla que tenemos, porque nos genera mucha preocupación lo de Guayaquil y Carolina estaba expresando y explicando algo que de alguna manera ya lo abordamos y son estas profundas inequidades que tiene Guayaquil, estas cifras que han sido presentadas por parte de las autoridades, esta sensación de que no nos están diciendo la verdad, de que las cifras oficiales no se compadecen con las cifras reales. Como decíamos en un primer momento, José Antonio, creo que ni tú ni yo, y dudo mucho que Carolina tampoco tengamos las cifras reales que vayan más allá de las oficiales. Yo no estoy en capacidad de decir que no son 79 fallecidos, sino 200 o 300. No tengo esa capacidad, no tengo certezas de aquello, y esa es la respuesta cuando mucha gente pregunta aquello. Pero, Carlos, sí me gustaría que usted abunde un poquito en esto de lo que está pasando con la realidad de Guayaquil. Mira, Fabricio, desde hace 2 semanas más o menos atrás, sí, el fin de semana anterior, ya en varios hospitales privados que me estaban llamando, hospitales privados, que no tienen la misma capacidad de los hospitales públicos para atender, el hospital del Guasmo, por ejemplo, que ellos tenían la capacidad de atender más o menos a unas 32 personas, los privados no tienen esa capacidad para atender a tantas personas, y ellos ya me estaban informando de que tenían alrededor de 5 muertos en sus morgues, que no eran retirados. Yo me pregunto, ¿habrán estado después esos muertos dentro de las estadísticas? Algunos de ellos ni siquiera se les pudo hacer el examen del COVID. Así que morirán bajo el registro de neumonía, como se lo está haciendo en este momento en algunos de los casos. Pero yo creo que esta cifra, como bien lo estás diciendo, yo creo que nunca lo sabremos. Nunca sabremos la dimensión real de los contagiados ni la dimensión real de los muertos. Las autoridades recuerdan que desde hace 2 días atrás, desde el 30 de marzo, desde el lunes, comenzó a poner en el informe, que si ustedes lo tenían por ahí, comenzó a poner abajo de posibles muertes, un asterisco de posibles muertes, y hoy veo en el informe que son 75, es decir, posibles muertes por COVID.
a esto se deberían de sumar a los 95, que son los oficiales que ellos ponen, 95 muertos. Ahora, Carolina, tienes que ver una cosa. El día de ayer que entrevistábamos a Jorge Watt, que el presidente lo ha puesto a la cabeza justamente de este proyecto, digamos, para solventar esta problemática que existe en el país, él nos contaba que al día en Guayaquil mueren entre 40 y 50 personas por causas naturales, accidentes, asaltos, infartos, en fin. A esto obviamente hay que sumarle la cantidad de personas que han muerto por COVID y que son sospechosos de COVID. Ponte que sean un 50% más, un 30% más. No quiero especular con respecto a la cifra. El punto de lo que quiero mencionar es que si están falleciendo 40 o 50 personas al día de causas naturales, y eso sigue estando, más las personas que mueren por COVID, tú tienes que, si no se ha recogido en 10 días a los fallecidos, tú tienes 500 cadáveres en Guayaquil que están en lugares. El día de hoy se llega a la cifra de 100 fallecidos que van a ser enterrados en este complejo que han implementado. Pero todavía hay entonces 400 fallecidos en morgues, en hospitales privados, en hospitales públicos, en casas, en las calles, en las esquinas, y eso va a tomar, trabajando a full, si quiere una semana, en poder conocer algo o conocer la cifra que al menos pueda llegar a la oficial. Pero no creo que antes de eso, porque ¿sabes qué? Ni el Estado mismo sabe la cifra. Así es. No tiene la capacidad tampoco de hacerlo. Yo, mira, el lunes de la semana pasada, es decir, hace 9 días atrás, yo accedí a este protocolo, y no a través de las instituciones públicas, lamentablemente, porque no me las daban, pero pude hacerlo a través de los privados, porque recién ellos el fin de semana habían estado con toda esta preocupación de tener muertos en sus morgues que no iban a retirar, y eso se podía convertir en otro foco importante de infección. Entonces accedí a este documento, a este protocolo, y recuerdo que el día lunes, cuando voy a hacer este tema, no saben lo tanto que me costó hacerlo. Me costó muchísimo tener que hablar sobre cómo iban a tratar los muertos, sobre la cremación, sobre que no los iban a poder ver, que los tenían que poner en estas bolsas térmicas con absolutamente todo, hasta la sábana, los tubos, todos, no le podían quitar absolutamente nada. Y ya para el lunes en la noche explota esto de la gente que se estaba muriendo en las casas. Y que habían estado y que estaban diciendo la gente en redes sociales que eran gente que estaba tosiendo, que llamaban ambulancias, y después seguían los hilos diciendo, ya murió. O sea, es decir, no llegó nunca una ambulancia, no llegó nunca, no llegamos a un médico, nunca llegamos a un hospital. Es decir, este problema ha ido escalando. Ya en ese entonces ya era algo que ni siquiera se compartía a las clínicas, a los hospitales privados. Esta información, este protocolo, recién le había llegado el día domingo, cuando ya habían muertos en muchos, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Entonces ahí es cuando les cuento esto para que ustedes se den cuenta de cómo va el virus, va atacando la población, y cómo van las acciones del Estado que no van a la par en esto. Y es más, cuando yo pongo en redes sociales y hago un llamado de todo esto del protocolo, y pregunto y mando a preguntar en estas cadenas estas cadenas donde no se hacen todas las preguntas que uno les manda, y muchas veces es una suerte si te las hacen. Cuando yo mandaba a preguntar e insistía en mis preguntas sobre el tema del protocolo y qué están haciendo, y como no me contestaban en las cadenas, me llama alguien del Ministerio de Salud y me dice, Carolina, estamos trabajando ya en el protocolo, y que cuando ya lo tengamos listo se lo vamos a mandar. Si yo le digo, pero espera un momento, pero si yo ya tengo el protocolo que se supone que ustedes ya lo emitieron. Y me dice, ¿sí? ¿En serio? No sabía que había un protocolo. Entonces, cuando tú solamente puedes ver entonces la respuesta del gobierno ante esta crisis. Y no se los cuento y digo, no me genera más que preocupación por lo que está sucediendo. Así que estas cifras que estamos viendo, pues lamentablemente nunca lo sabremos. Ojalá en un momento, y esperemos, yo creo que el periodismo volverá a hacerlo,
tratará de recogerlo de alguna forma, una cifra aproximada, así como en su momento también se habló del subregistro de los muertos en el terremoto del año 2016. A mí me parece que es absolutamente clave lo que Carolina Mela está diciendo en este momento, José Antonio, amigos y amigas. Hoy en la mañana, a propósito de la rueda de prensa, rueda de prensa entre comillas virtual, que fue la cadena y te dicen rueda de prensa porque se supone que puedes preguntar. Hubo una protesta generalizada de los colegas en el chat de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia porque se formulan preguntas y esas preguntas no tienen respuesta y ni siquiera son tomadas en cuenta. Yo hace 2 días debatía con José Antonio sobre esto porque yo me niego ya a presentar preguntas. O sea, para mí ha sido un desgaste tremendo preguntar, insistir y resulta que si no les gusta la pregunta no le trasladan a las autoridades. Es un ejercicio además tan impersonal. Yo no entiendo por qué no hacen una suerte de una conferencia como la que tenemos en este momento a través de este mecanismo digital, el Zoom. El alcalde metropolitano lo ha hecho. Nos han invitado a periodistas y hacemos las preguntas, o sea, nosotros mismos las hacemos, no las trasladamos a través de una tercera persona. Y es lo que está pasando en este momento. Y hay un montón de interrogantes, pero un montón de interrogantes que no tienen respuesta. Y yo coincido con Carolina. Yo creo que después de que pase todo esto, para el periodismo de investigación, del que Carolina además es parte, Carolina es periodista de investigación, el periodismo de investigación va a tener una muy gran oportunidad, creo yo, una gran oportunidad para develarnos aquello que hoy no podemos constatar fruto del confinamiento en el que estamos los ecuatorianos, José. Quiero hacer de abogado del diablo porque, digamos, si no, hagamos una fiesta. A ver, yo coincido con ustedes en que las cosas a nivel de comunicación no están bien, no sé si el término es transparencia o ineficiencia, ¿sí? Ineficiencia, ¿por qué? Porque tú ves que en muchísimos lugares donde debería generarse la información por los recortes que han habido, ¿sí? No cuentas con equipos y profesionales de la comunicación en las instituciones públicas, ¿sí? Y te estoy diciendo profesionales de calidad que tengan una visión respecto a cuál es la información pública que el ciudadano debe tener, no la información pública que no le hace bien a la cabeza de esa institución, porque ese es el problema, que los DIRCOM, los directores de comunicación de las instituciones, más le cuidan la espalda a la cabeza de la institución que a lo que realmente el ciudadano necesita conocer de esa institución. Entonces, quizás ese es un problema estructural, ¿sí? Pero yo creo que más allá de lo que se está conversando aquí, creo que es importante decir que las autoridades no tienen las respuestas. La anécdota, sí, que contó hace un momentito Carolina respecto a que ella tenía el protocolo y el ministerio le llama a decir... Y no es que el ministerio no tenía el protocolo. Esa chica de comunicación no sabía que el protocolo existía. ¿Entiendes? Cuando sí, comunicación tiene que estar sentada en la mesa grande. ¿Sabes qué tuve que hacer? Se los mandé por WhatsApp el que tenía. A mí me pasó algo muy parecido con el municipio de Quito, ¿no? Yo veía en el chat del municipio de Quito que estaban preguntando algo y a mí ya me había llegado por otro lado esa información y se la pasé. Obviamente no en el chat, porque no quería causar esto de evidenciar la ineficiencia, pero me escribió por interno y me dice, José, ¿quién te pasó eso? Me dice, me lo acaban de pasar. Sí, todavía no lo hemos hecho público, pero si esto yo lo tengo hace un par de horas, o sea, tantas horas se demoran en comunicar y en entregar esta información que ya es oficial, que ha sido firmada por las autoridades. Pero mira, entonces, en comunicación estratégica, José Antonio, tú que conoces el tema, el tiempo es oro, el silencio fortalece el rumor, hay que salir inmediatamente con una estrategia, una primera aproximación mediática y al público, o sea, no se entiende, de verdad que no se entiende. Pero por otra parte, y hablando de las preguntas que no se responden, hay una serie de mensajes contradictorios pero impresionantes. Mira tú lo que pasó ayer con Jorge Watted. Jorge Watted hablaba de que ya no se requería la cremación de los cuerpos de los fallecidos por COVID-19. Hace pocos días, el vicepresidente anunció la reformulación de la política vinculada a esa materia y señaló que era un requisito sine qua non la cremación de los cadáveres de quienes fallecieron por COVID-19. Impuesta por la OMS, Fabricio. ¿Ah?
impuesta por la OMS. Exactamente. Entonces, yo se lo pregunté, no sé si tú caíste en cuenta que en parte de la entrevista con Jorge Guates le digo, lo que están haciendo, ¿tiene el beneplácito de la Organización Mundial de la Salud que lo recomienda? O sea, la ausencia de cremación, ¿es recomendado por la OMS? No sé. Por eso te digo, o sea, ahí tienes un ejemplo de un mensaje contradictorio. El tema de los test o las pruebas que están importando, nos tienen 2 semanas diciendo que ya llegan y no llegan, no hay fecha para que lleguen. Oficialmente se anunciaron 2 millones, luego que no han sido 2 millones, que ese proceso no comenzó, sino que son 200,000. Después dijeron 500,000, después dijeron otra vez 200,000, luego dijeron 10,000 y ahora hablan de 300,000. Yo no entiendo nada, créanme que no entiendo nada, porque no hay una unificación del discurso. La última vez, de hecho, fueron 15,000, Fabricio. El nuevo ministro dijo, son 15,000 que van a venir. El vicepresidente dijo ahora, se supone que el fin de semana había dicho que esas pruebas desde el lunes. El vicepresidente el día lunes, en la entrevista que dio en Ecuavisa, habló de 15,000 que ya están, creo que llegan la próxima semana. Es como, a ver, ¿cuándo llegan realmente? ¿Cuándo llegan? Déjenme darles un dato adicional. ¿Saben cuántas pruebas está haciendo Alemania? 300,000 semanales. 300,000. Su tasa de mortalidad por esta enfermedad es de apenas el 0.8%. El éxito, al igual que Corea del Sur, ha sido esta: prevenir, hacer test. ¿Cómo es que ellos han podido y por qué los otros países no pueden? Mira, hay una frase en comunicación, no sé si ustedes la sepan, pero es absolutamente oportuna, sobre todo por lo que acaba de decir hace un momentito Fabricio. Yo soy de los que apuntan muchas frases y siempre las tengo metiditas ahí en un rinconcito y las quiero compartir con ustedes. Temprano es a tiempo es tarde, y tarde es inaceptable. Es decir, nosotros si nos regimos bajo esos principios, yo creo que la ciudadanía va a estar mejor informada. Y no tiene nada de malo, no sé si ustedes coinciden, en que la autoridad salga a decir, no tengo la respuesta. Vamos a consolidar las cifras, se las doy a las 5 de la tarde. Pero que te lo digan. Pero eso de inventarse cifras por quedar bien. Que te lo digan. O sea, yo creo que la gente va a valorar más la sinceridad de la autoridad que se inventen cifras. Pero no es demagogia, eso no es Sí. Políticamente no es políticamente correcto. Exacto. Pero miren, sí, yo creo que incluso partamos de algo que para nosotros los comunicadores es extremadamente importante, y finalmente son códigos para leer y para poder decodificar también, a propósito, la información que podemos publicar, ¿no? Pero para mí lo primero es, ¿cómo pueden encargar a un gerente de un banco de un tema de salud como este? Yo te doy una respuesta. Porque ha mostrado ejecutividad. ¿Y no hay gente en el Ministerio de Salud que lo haga? No sé, pero si digamos, yo dentro de mi equipo de trabajo, ¿sí? Yo veo, y te debe haber pasado a ti en las reuniones de redacción y todo lo demás, tienes, no sé, 10 periodistas y tú dices, a ver, voy a mandar a un colaborador a hacer, y tú sabes que alguien tiene habilidades que marcan una diferencia. Te estoy hablando del equipo del Ejecutivo, no quiero decir el equipo del Ministerio de Salud. No, ahorita le están metiendo mano a los que supuestamente para ellos son más ejecutivos. No te digo que yo valore o diga, sí, este man es ejecutivo, vamos a hacerlo presidenciable. No, para nada. Te estoy diciendo cómo lo está viendo el gobierno hacia adentro. Hay muchos ministros, no quiero dar nombres porque no quiero ganarme broncas, pero que están así, metidos bajo la cobija, porque no quieren que ni los llamen ni que los vean, porque no saben cómo actuar. Por supuesto. Oye, Caro, te quiero comprometer a que nos vuelvas a acompañar. No sé si es posible y te hago claro que sí. Te quiero comprometer públicamente a que nos puedas acompañar, porque me parece que tu presencia alimenta mucho esta discusión, esta conversación, y además genera el interés de los internautas. ¿Okay? No, me alegra muchísimo, me ha encantado poder estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Gracias también por permitirme hacer preguntas, porque ya estaba así con las manitas amarradas. Pero yo no me imagino un periodista que no haga preguntas, ¿eh? No, es que la intención siempre fue que el invitado periodista sea parte del panel. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un verdadero placer, y yo estoy aquí todas las veces que ustedes me digan, Perfecto. Que me requieran, soy una soldado. Le tomo la palabra a Carolina Mela. Un abrazo, Carolina. Un abrazo.
Caramelo. Un abrazo para ustedes, que estén bien. Gracias, Caro. Te vamos a llamar a las 5 entonces. Sí, sí. Flaco, muchas gracias. Decirles a los internautas, conéctense, 5:30 de la tarde estaremos nuevamente con ustedes en este ejercicio que estamos haciendo de conversación, de actualización de datos. Discúlpennos por algún tipo de error todavía técnico porque estamos adaptándonos. Es un formato distinto, más coloquial, más conversado, menos formal para hablar sobre la coyuntura. Así que contamos con su generosa sintonía en nuestros canales digitales, los canales digitales de Primera Plana. Recordar también que nuestra cuenta Twitter, @Primera Plana EQ, @Primera Plana EQ, está habilitado. Ustedes encuentran mucha información allí, nuestros contenidos periodísticos y obviamente todo lo que se genera a lo largo de la jornada. Flaco, te veo en la tarde, ¿ah? Sí, yo solamente quiero despedirme con 2 datitos, Fabricio, y un dato que me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo en la prensa internacional, y es cuando aquí, digamos, dicen que la envidia nunca es buena, malta el alma y la envenena. No, la venganza es esa, la venganza. Es la venganza, pero en este caso vamos a decir que es la envidia, ¿no? Esta envidia sana con la cual uno a veces lee las noticias internacionales. Y Bruselas acaba de anunciar un fondo de 100.000 millones de euros para el paro comunitario, para el paro de todas aquellas personas que no pueden trabajar en la comunidad europea, ¿no? 100.000 millones de dólares. O sea, esa cifra ni siquiera la puedes visibilizar en una economía como la nuestra. Otra de las cosas que creo que hay que ser absolutamente claros, y lo dijiste tú, pero yo lo quiero insistir, que si no tomamos medidas extremas, o sea, tomando medidas extremas, esta crisis, al menos en Quito, va a durar entre 1 y 2 meses. O sea, no piensen, y quiero ratificar lo que tú decías, que el 5 ya vamos a trabajar. Eso no va a pasar, amigos. Eso no va a pasar. Porque después, digamos, de que termine la cuarentena, o sea, una vez que termine la cuarentena, no termina la batalla contra el virus. O sea, van a haber 12, 18 meses más hasta que el planeta entero esté vacunado. Todo va a cambiar. Las políticas para entrar al mercado, a los supermaxis, para viajar a través de un aeropuerto, a través de un terminal de buses, va a cambiar. Y hay muchos negocios que van a quebrar. Pero eso creería yo que en este momento no debe ser nuestra mayor preocupación, porque con vida puede uno volver a construir lo que ha construido. Sí, esa es la salud. Nos pregunta Majo Ruiz que publiquemos los horarios probables de transmisión. Bueno, después del enlace de las 11:30 más o menos, nosotros ya estamos al aire. Después del enlace de las 5, más o menos 5:30, estamos al aire con ustedes. Contamos con su generosa sintonía. Abrazos para todos y sigan interactuando con nosotros. Compártanos sus inquietudes y obviamente retroaliméntennos con sus visiones, sus comentarios y sus críticas que siempre son constructivas. Abrazos y nos reencontramos en la tarde. Y sobre todo compartir el enlace también para que otros amigos puedan de alguna forma visibilizar también este ejercicio periodístico que estamos intentando realizar. Nos vemos en la tarde. Chao. Chao.